Muy buenas tardes, desde el canal Sin TV, Televisión Indígena. Vamos a hacer una entrevista a un profesor que forma parte de los que se encuentran en la lucha que se está haciendo a nivel nacional, para ver su respuesta. Profesor Dionisio, sí, Dionisio. ¿Cuál es su opinión respecto a la marcha que se está realizando a nivel nacional y respecto a este punto en especial? Sí, muy buenas tardes, gracias compañera por la oportunidad aquí desde nuestra bastión de lucha acá en Finca 66. Bueno, queremos aclarar, existen dos corrientes de pensamiento, por supuesto, como lo hemos aclarado en algunos momentos, la posición del gobierno y la posición de la clase trabajadora, la clase popular, que somos nosotros. Con respecto a la crisis que se está dando con la explosión social, el estallido social, no solamente es un problema de Panamá, es un problema de toda la región América Latina. Se ha visto protestas en Chile, protestas en Ecuador recientes y en la región de América Latina. Comprender que la crisis que se está dando no es una crisis, es una crisis estructural, una crisis sistémica, producto del modelo económico que está fallando, el modelo económico neoliberal. Nuestra postura es reivindicar a los pueblos, a los estudiantes, a los compañeros que somos la clase trabajadora, a los pueblos sobre nuestros derechos. Esperamos pues que el gobierno nacional y los gremios que nos representan puedan llegar a un buen acuerdo, puedan resolver esta situación de una vez por todas. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Usted, compañero, ¿qué opina sobre... ¿Usted cree que el pueblo aún confía en la Asamblea Legislativa o en el presidente? Pues sí, muy buenas tardes, mi nombre es Diomedes Morales. Para confiar en la Asamblea creo que este es el momento indicado. Sin embargo, el poder del gobierno han mostrado que no es así. Ellos solo velan por sus intereses y no han hecho nada al respecto. Ellos tienen el poder de solucionar esto ahorita, sin embargo no lo han hecho. Están dándole larga al asunto, entonces está creando más problemas sociales. Creo que este es el momento que la Asamblea debe aprovechar para reivindicarse y trabajar por el pueblo. Gracias, profesor.